¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Infobae Televisión. Hoy estamos con el doctor Walter Gedin. Él es psiquiatra y sexólogo y viene a presentar su nuevo libro. Bienvenido, Walter. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, muchas Muchas gracias a gracias, vos. Soledad. Y bueno, estamos con este libro que le voy a mostrar a cámara, Sexo y Sexualidad. Realmente es un libro muy interesante en el cual tocas absolutamente todos los temas y también analizás todos los cambios, creo que sexuales de este último siglo, te De este diría. último siglo, sí, de estas últimas décadas, porque en realidad, bueno, aparecen temas que son clásicos, ¿no? Referidos a disfunciones sexuales, a cuestiones más médicas, ¿no? Cómo inciden las patologías físicas en la sexualidad, pero también me meto con temas como la conquista amorosa, ¿no? La atracción sexual, la idea de belleza, el capital erótico, ¿no? Que son conceptos nuevos que, bueno, dan alguna luz también para explicar estas conductas humanas de estas últimas décadas, de este siglo que estamos transitando. Ahora, ¿qué particularidades tenemos los argentinos, a lo mejor comparado con gente de otros países? ¿Cómo son los argentinos sexualmente? ¿Cómo se comportan? ¿Son más vergonzosos? ¿Cómo son los argentinos en la cama, te podría decir? Mira, hay cuestiones idiosincráticas que tienen que ver con lo que somos, ¿no? Fundamentalmente a nivel de la conquista amorosa. Por ejemplo, en los hombres todavía sigue apareciendo cierta cosa del macho, acá estoy yo, ¿no? La labia, ¿no? El chamullo, usando estos términos del tango, ¿no? Que todavía siguen apareciendo y siguen siendo valorados, ¿no? A la hora de conquistar. Esta idea de que aquel que puede hablar más, que puede ser ingenioso también en la elaboración de temas y de esa manera envolver y seducir y conquistar, me parece que sigue siendo una parte muy nuestra, ¿no? Porque Muy siempre asociada a nuestra naturaleza y a nuestra nacionalidad. Y también, bueno, en las mujeres cierto pudor, aunque quizá no tan expresivo como en otras épocas, porque hoy tienen cambios, han avanzado en su independencia y en sus maneras de conquista, pero aparece cierto pudor también. A veces es una apariencia para dejarse envolver a sabiendas de que lo están haciendo por este influjo masculino. Siguen apareciendo, ¿no? Estos parámetros clásicos, muy argentinos, como te decía, de la seducción, el chamullo, y la mujer que dice, bueno, a ver, no me tengo que mostrar muy independiente ni muy autónoma, tengo que dejarme envolver por esto, aunque después me muestre tal cual soy. hablando de cómo se relacionan la gente con el tema del sexo, leía en tu libro algo muy interesante que era el tema de las comunidades sexuales. Me contabas que hay swingers, que hay poliamor Sí, y que asexuados. aún no han prendido mucho en nuestro medio, pero que sí están teniendo mucha difusión en otros países, como Estados Unidos y algunos países de Europa también. Me refiero a comunidades como los asexuados, es decir, gente que no tiene deseo sexual, que considera que la vida sexual no tiene por qué ser en sus vidas, que tienen otras prioridades, y para no sentirse enfermos, para sentir que no están solos, se han agrupado y formando comunidades con páginas web y armando marchas también, organizando esas marchas para hacerse conocer. Hoy están teniendo, ¿no?, mucha difusión, como te decía, y están siendo también muy considerados porque ellos no quieren ser llamados enfermos, porque dentro de los manuales de clasificación de los trastornos mentales y de los trastornos de la sexualidad que están incluidos en esos manuales, se encuentra el deseo sexual hipoactivo, es decir, la disminución del deseo sexual. Incluso la aversión al sexo, aquellos que no solamente tienen el deseo bajo, sino que no quieren saber nada, manifiestan alguna repulsión o fobia a los encuentros sexuales. O sea que esta gente que no tiene deseo sexual, hay gente que realmente gente no que tiene no deseo tiene sexual. deseo sexual o que lo tiene en forma transitoria, pero no es una preocupación porque no lo tienen o no es intenso y no lo desarrollan ni quieren sentirse presionados para desarrollar este deseo y tener que conquistar medio de la fuerza porque hay que hacerlo.
¿Y eso es común en hombres, en mujeres? Es más común en mujeres, En mujeres. pero también se están sumando hombres. A estos grupos de asexuados se suman parejas que se llevan bien en distintas áreas de su vida, pero en el área sexual no aparece el juego amoroso, ni la intensidad, ni las ganas de estar juntos, y bueno, se consideran dentro de este marco, dentro de este escenario de asexuados. Ahora, si nos vamos al otro extremo, también tenemos la gente que es adicta al sexo, también tenemos esa patología. También tenemos adictos al sexo, pero cuando hablamos de adicción al sexo hay que diferenciar del deseo sexual alto. Hay personas que tienen deseo sexual alto que lo consideran como su deseo está dentro de su marco de referencia, dentro de su noción de lo que son, y no lo viven como algo extraño a su persona. Las personas que tienen aumento del deseo sexual sienten placer y buscan constantemente nuevas aventuras con tal de dar curso a ese deseo sexual alto. Incluso si están en pareja y están dentro de esta campana de la moralidad y de no transgredir esas pautas de fidelidad, bueno, persiguen a sus mujeres con tal de ver satisfecho su deseo. Pero bueno, estos son personas que tienen un aumento del deseo sexual, que no son adictos al sexo, aclaro, porque condice con su noción, ¿no?, de sí mismo. Es mi deseo, este es mi deseo y lo reconozco como propio. En cambio, el adicto sexual siente que tiene un impulso que se asocia al deseo. Junto con el deseo hay una fuerza imperiosa que lo lleva a concretar en forma urgente un encuentro erótico. Entonces se siente molesto, siente que hay algo en él que lo perturba y que tiene que dar curso en forma urgente a ese deseo. Entonces se mete en situaciones complicadas, en situaciones riesgosas, por ejemplo, sexo sin cuidado, o gasta en forma desmedida pagando por sexo con tal de saciar este impulso junto con este deseo. Recién hablabas del sexo descuidado y pensaba que a pesar de las campañas de concientización que hay sobre el tema, bueno, y hablar por supuesto de las enfermedades de transmisión sexual, sí, del HIV y demás, qué poca gente toma conciencia de esto, sobre todo el tema de los adolescentes que no toman ningún tipo de recaudo, e incluso gente grande, adultos, que siempre tienen como un tabú con el tema de cuidarse del preservativo y demás. Exactamente, Soledad, un tabú con el cuidado, y en los hombres una resistencia a usar preservativos, no en todos por supuesto, pero sí un porcentaje de hombres que sienten que le baja la sensibilidad en el contacto erótico y que tienen que dejar el preservativo porque o sufren de algún problema eréctil, ¿no?, o porque directamente no sienten, y eso no les place, por supuesto. Pero bueno, esto no es una cuestión de preservativo, porque el preservativo no tendría que hacer perder la sensibilidad, es una cuestión subjetiva. Eso es una excusa, podríamos decir directamente, y que no es real. Un tema subjetivo que no es real, la persona lo puede ser vivido como real, pero hay otro tema ahí que hay que ver, qué es lo que está pasando con esta persona, si no hay miedos, por ejemplo, ¿no?, miedo al encuentro, no a una situación de riesgo, ¿no?, por una enfermedad de transmisión sexual, porque si no se cuidaría aunque le haga perder sensibilidad, ¿no? A veces aparecen también cierto, como te decía, rechazo al encuentro, ¿no?, o conductas narcisistas, no, yo tengo que poder, ¿no?, yo no estoy enfermo, a mí no me pasa, no me va a pasar nada. A mí nunca me va a entonces pasar. Una cosa muy soberbia, muy, ¿no?, impetuosa, a mí nunca me va a pasar, entonces ya está. Lo dejo de lado porque pierdo sensibilidad o porque yo soy, ¿no?, el macho que nada el superhombre que nada le pasa. Pero es un tema, es un tema, y nosotros los sexólogos, ¿no?, trabajamos, bueno, con estos pacientes y tratamos de concientizar de que aquellas parejas, ¿no?, que se conocen, empiezan a salir, ¿no?, bueno, usen el preservativo, y aquellas que están saliendo o tienen una pareja más o menos estable, bueno, que traten de usar preservativo o de hacerse los análisis para poder saber si existe o no peligro de contagio.
¿Y qué pasa con los adolescentes, no? Estos padres que tienen a sus hijos adolescentes ahora que se están iniciando en la sexualidad, o sea, ¿cómo hacen para advertirles de estos peligros y para que los chicos también tomen conciencia de esto, de que también les puede pasar a ellos, mismo embarazos no deseados? Sí, mira, parece una paradoja, pero los adolescentes están más concientizados que los adultos. Está más incorporado, parecería. Está más incorporado. Hay más conciencia de los peligros y por lo tanto, ¿no?, y que se tienen que cuidar. Pero existen algunos adolescentes que, como te decía, por una actitud soberbia de todo lo puedo, o porque tomaron alcohol, por ejemplo, ¿no?, y el alcohol los desinhibe de tal manera que dicen, bueno, ya está, no uso profiláctico porque no tengo, porque no voy a comprar, porque no me importa. Entonces ahí está el peligro. No solamente por el no uso de profiláctico, sino porque o se abusa de alguna sustancia o por una actitud, ¿no?, soberbia de que todo lo puedo. Y los adolescentes, bueno, como todos hemos pasado por la adolescencia, también tenemos esas etapas de, me como el mundo. De rebeldía. De rebeldía. Por eso los padres es bueno que se acerquen, que hablen con sus hijos. Hay que hablar de sexo. Tenerlo como un tema, no como un tema tabú, ni como un tema que tiene que ver con el género, porque es mujer la mamá tiene que hablar, o porque es varón, bueno, habla vos porque si sos varón entonces te vas a saber entender. No, las mamás también pueden hablar con sus hijos varones, y los padres pueden hablar con sus hijas mujeres, o pueden reunirse todos juntos, ¿no?, una familia, y hablar de sexo y ¿por qué no?, que los hijos puedan preguntar libremente y los padres también informarse y contestar libremente, incluso también contar y poder referir esas experiencias o cómo fueron, no contando con lujo de detalle, pero sí cómo fueron esas primeras experiencias, porque muchas veces los chicos piensan que los padres, ¿no?, saben todo y que no pasaron por situaciones traumáticas, sexuales, y que desde ese lugar de sabelotodos bajan información. No, los padres también han pasado por miedos, han pasado por inseguridades, han pasado por creerse que se comían el mundo, ¿no? Entonces es bueno, ¿no?, contar todo esto y sobre todo contar con ese espacio de comunicación. Y que esto se puede lograr en cualquier momento. La cotidianidad no se tiene que meter de tal forma en la vida de las personas como para decir no hay tiempo para hablar de estos temas, o estos temas que lo hablen con el psicólogo, o que lo hablen con amigos, o que se enteren como se tengan que enterar. No, los chicos en su espacio familiar tienen que tener un espacio para hablar todos estos temas y otros temas que hacen a la crianza, al desarrollo, a la maduración de los jóvenes. Y la escuela debe ayudar en esto de educar también sexualmente. Yo estoy de acuerdo con la educación sexual en las escuelas, me parece una materia fundamental. Es que claro, es parte de la vida, o sea, tenemos que incorporarlo porque realmente es parte de la vida. Quería preguntarte qué tips, qué consejos se le puede dar a la gente que siente que perdió el deseo sexual, que a lo mejor ya una pareja después de muchos años siente que la pasión se fue, que ya no tienen tantas ganas de estar juntos. Por supuesto que es común claramente que pase esto, pero bueno, o sea, ¿qué consejos les podemos dar? Que no pierdan el contacto, que no pierdan las caricias, que no pierdan las manifestaciones de ternura, que no pierdan la comunicación con el otro, porque muchas parejas se distancian y dejan de tener ese contacto mínimo con el otro, ese beso al despedirse o al regresar del trabajo, el poder preguntar, ¿no?, al otro cómo estás, cómo te fue, el poder programar también una salida, aunque los chicos ronden alrededor, ¿no?, o las familias, o existe algún problema cotidiano, siempre hay posibilidades de hacerse un lugarcito para estar con el otro, ¿no?, y hablar, realmente hablar, sacando las anécdotas del día y cuestiones cotidianas, hablar un poquito más profundo, ¿no?, y también no perder ese contacto, el contacto la piel a piel, porque la disminución del deseo sexual se potencia cuando los cuerpos se distancian. Entonces después se suma el miedo. Y ahora tengo un poquito de deseo. ¿Y cómo hago para acercarme? ¿No? Es como si reapareciera cierto pudor
¿no? Para volver a restablecer ese contacto erótico. Y si el otro me rechaza, y si el otro no tiene deseo en este momento, porque si no lo viene teniendo, ¿por qué lo va a tener ahora? Ya se anticipa a lo que Se va anticipa, a pasar y a lo mejor entonces directamente se da vuelta en la cama realidad. y duerme, ¿no? Se hace todas las conjeturas Se posibles. hace todas las conjeturas. Entonces, no, animarse, ¿no? A poder acercarse, acariciar al otro, proponer también, ¿no? Variantes. Bueno, salgamos, vayamos a, ¿no? a algún lugar fuera de la casa, que puede ser un hotel, o dentro de la casa, cambiemos de espacio. Todo esto ayuda, y que no se esperen las vacaciones para hacerlo, porque muchas parejas dicen, bueno, ya en el verano nos reactivamos. Y sigue Sí, pasando el 15 tiempo. días, un mes, te reactivás, fantástico, todo funciona, pero después, ¿cómo haces para sostener todo eso? Hay que sostenerlo. Entonces, es un trabajito, un grato trabajo, porque no tendría que ser un trabajo arduo, tendría que ser un grato trabajo, pero tenerlo en cuenta. Con el amor no basta, con el afecto, ¿no? Con las emociones no basta. Hay que trabajar, ¿no? Por medio de esas acciones cotidianas que nos ayudan a mantener esa pasión o esa intensidad o esas ganas de estar sexualmente con el otro. Trabajar en esa pasión cotidiana y leer este libro que ya le mostramos antes, Sexo y Sexualidad, del doctor Walter Hedin. Walter, un placer que hayas Muchas estado con gracias. nosotros hoy. Muchísimas gracias.